soy Uria Bentuami, soy profesora de filosofía política en la Universidad de Toulouse, en Francia, y trabajo sobre más bien la filosofía política, pero también voy estudiando justamente todo lo que la epistemología de las ciencias sociales en general han aportado justamente a la filosofía, conceptos, pero experiencias también, estudios empíricos, y trabajo sobre un tema muy especial, trabajé al principio sobre un tema muy especial que es la no violencia y la desobediencia civil, y esto me llevó a trabajar sobre la justicia reparadora, se dice, restaurativa, que es la manera como vamos sustituyendo a la justicia penal e intentamos pensar, imaginar otro modo de relacionarse, de suturar a la sociedad que no sea algo punitivo. Y después de esto trabajé también sobre cosas de postcolonial y de género, y lo voy articulando entre los tres para ver, para estudiar la violencia desde un triple punto de vista, que es el punto de vista étnico o racial, también o religioso, cultural, el punto de vista del género, del sexo, de las producciones de las sexualidades, y el punto de vista que se dice de clase, que es económico, que es estudiar, por ejemplo, cómo la gente trabaja. Empecé a trabajar sobre la no violencia y la desobediencia civil porque justamente quería saber qué era esta manera de hacer política de otra manera, es decir, cuando los ciudadanos bajan en la calle para cambiar una política, una medida política gubernamental que se considera como injusta. Y lo que se ve justamente en esos movimientos de desobediencia civil en toda la historia es que siempre la gente que sale a la calle, siempre lo que hacen es que llaman a otra ley como superior, un concepto de justicia más alto. Y me di cuenta que en realidad, ¿quién eran los desobedientes? ¿No? ¿Quién históricamente eran los desobedientes? Y estudié el movimiento de Gandhi en la India, los movimientos de las mujeres que querían el sufragio universal para las mujeres también, y estudié el movimiento en Estados Unidos de Martin Luther King, de todos los derechos cívicos, y también un poco de África con el movimiento también de no violencia que había ahí. Y me di cuenta que eran como la gente que lo hacían, no era gente de color o mujeres. Y es muy interesante verse desde este punto de vista porque es una manera de hacer política, entonces, que no está legitimada, que no está legítima en el sentido de que no tienen un título de ciudadanía, pero que al revés quieren ser ciudadanos. Así que era muy interesante estudiar los umbrales de la ciudadanía y que los que estaban rechazados de este umbral eran mujeres y también los no blancos, para decirlo así, es decir, la gente colonizada, los negros en Estados Unidos o en Sudáfrica, es decir, también que se notaba en estas historias de esos movimientos sociales cívicos la historia de la esclavitud, pero también del patriarcado en sociedades modernas, porque no hablamos de unos años muy lejanos, sino más bien del siglo XX y hasta cosas que son muy recientes. Y es de ahí, a partir de ahí, entonces, me empecé a trabajar más sobre la memoria de la esclavitud en las Américas. ¿Por qué? Porque Francia y toda la historia, incluso de la República Francesa, tiene una historia global. Y no solo local dentro de sus fronteras, sino más bien que tenía un imperio como otros países, y esas periferias, esos territorios que eran fuera del territorio más legítimo, digamos, de Francia en Europea, pues esos territorios eran como excluidos de un círculo
de la ciudadanía, pero también de la humanidad, porque había ahí, en estos territorios, bueno, esclavitud, por ejemplo, que fue algo muy fuerte en Francia. Y cuestioné un poco esta relación entre lo que se dice hoy en día, pero de manera un poco polémica y que presta un poco a la controversia, entonces la relación entre los descendientes, se dice, de la esclavitud. Bueno, es complicado hablar de descendientes de la esclavitud, pero hay gente que se reivindica así, y justamente el imaginario francés que se niega, ¿no? Como se niega a reconocer la importancia de este pasado y de la esclavitud y de la colonización. Y vi que había un tratamiento que más bien analógico entre justamente los que no se consideraban civilizados, que eran los hombres y las mujeres de las periferias, y las mujeres en el centro legitimado. Y más bien que una analogía, una imbricación también de esas experiencias. Así que lo que me interesa hasta hoy en día es cómo justamente toda esta memoria permite a la gente que se siente como que intenta pensar esas injusticias sociales, cómo esta gente politiza sus experiencias, politiza lo que le está pasando como algo que es injusto. Y es interesante porque lo que intento ver también es cómo la modernidad y la república lo que produjo es una acumulación de diferencias. Hasta hoy en día hay fronteras internas. Entonces, después de la decolonización, después de las luchas de liberaciones, lo que hubo es justamente un fenómeno migratorio en que los antiguos, los que eran los antiguos colonizados, vinieron en el centro de Francia, en el centro de la antigua metrópola imperial. Y este momento donde las minorías ya están en el centro es justamente lo que hace que hoy en día somos una sociedad multicultural. Y el problema es que este multiculturalismo no es siempre bien considerado. Y lo otro es que yo tengo una historia que es una historia de la migración, porque mis padres son marroquíes, vinieron a Francia para trabajar después de la descolonización, y siento que hay ahí, desde esta perspectiva situada, una manera específica de pensar que es analógica a lo que está pasando en el feminismo. Es decir, que cuando yo trabajo, y incluso cuando trabajo con los sociólogos, mi punto de vista es justamente volver a pensar lo que es el pensamiento objetivo. ¿Qué es la objetividad? Podemos producir concepto desde experiencias vividas. Eso es una de mis preguntas más esenciales, que sería como mi metodología continua a través de todos mis análisis. Es decir, cómo es de sentirse como un problema, incluso sociológico, pero también un problema en la sociedad, que es cuando tu propia experiencia es construida como un problema. Y mi trabajo es bastante comprometido a nivel político, y lo pienso así, porque es que no puedo producir un saber, un conocimiento que sea totalmente destacado de lo que está pasando en la sociedad civil. Y por eso entonces escribí un libro que se llama Raza, Cultura e Identidad, un acercamiento postcolonial y feminista, para poder justamente hablar de este pasado postcolonial, del imaginario colonial que sigue siendo muy vivo en Francia.